Vale, vamos a ir directos al grano. Hoy tenemos entre manos un análisis de Medicina 360 que es, bueno, fascinante. Vamos a desentrañar uno de los eventos más devastadores, pero a la vez más transformadores de toda nuestra historia, la peste negra. Y es un tema que engancha, porque no es solo una tragedia histórica más, sino que es la historia del choque frontal entre las creencias más antiguas y la cruda realidad biológica. Durante este repaso vamos a ver exactamente cómo una bacteria minúscula logró paralizar a un continente entero, y aunque parezca increíble, cómo todo ese caos sentó las bases de la medicina moderna tal y como la conocemos hoy. Así que preparémonos para viajar en el tiempo a una época de total y absoluta vulnerabilidad. Para no perdernos, la hoja de ruta de hoy es esta. Primero, echaremos un vistazo a Europa en el siglo XIV. Segundo, contrastaremos el mito medieval con la realidad científica. Tercero, analizaremos el impacto social y cultural. Y cuarto, veremos las lecciones que sacó la medicina moderna de todo esto. Sección 1. Europa en el siglo XIV. Pongámonos en contexto. El siglo XIV. A ver, para cualquier historiador de la medicina, este número es sinónimo de colapso. Justo antes de que apareciera la plaga, Europa ya era un continente que pendía de un hilo. Imaginemos ciudades amuralladas superpobladas, años de malas cosechas, una higiene pública que, seamos sinceros, brillaba por su ausencia, y rutas comerciales que se estaban expandiendo a toda velocidad entre Oriente y Occidente. Era, literalmente, el caldo de cultivo perfecto, una olla a presión esperando una simple chispa. El terreno estaba abonado para una de las pandemias más brutales de la historia humana. Y lo más alucinante, y a la vez terrorífico, fue la velocidad de todo esto. A principios del 1300 tenemos este Europa vulnerable que comentábamos, pero a mediados de siglo, ¡boom!, estalla el brote. No hablamos de décadas, hablamos de muy pocos años. La enfermedad viajó a una velocidad de vértigo por rutas comerciales, puertos y caminos. El mundo medieval simplemente no tenía la capacidad de procesar algo tan rápido. Para finales de la década, el mapa de Europa había cambiado para siempre. Es el terror de un enemigo que avanzaba mucho más rápido que los propios rumores. Pasamos a la sección 2. Mito medieval y realidad científica. El núcleo del misterio. Claro, hay que entender la enorme brecha de conocimiento que había en aquella época. Por un lado, la sociedad medieval, guiada por la religión y por médicos que leían textos de hacía 1000 años, pensaba que esto era un castigo divino, literalmente. O si no, tiraban de la teoría de los miasmas, que básicamente era la idea de que respirar aire fétido te enfermaba. Sus soluciones: rezar más fuerte, quemar incienso o salir corriendo. Pero, por otro lado, la realidad científica que expone Medicina 360 nos dice que no había castigo ni aire corrupto, era biología pura y dura, bacterias, pulgas y ratas. Es el ejemplo perfecto de nuestra impotencia cuando nos enfrentamos a algo que no comprendemos. Y el verdadero culpable de toda esta pesadilla tiene nombre y apellidos: Yersinia pestis. Te paras a pensarlo y resulta sobrecogedor que un organismo unicelular, algo que ni siquiera podemos ver a simple vista, tuviera el poder de poner patas arriba toda la historia de Europa. Derribó economías, cambió las clases sociales y vació ciudades enteras. Como bien subraya el texto, detrás de los grandes cataclismos históricos casi siempre hay un mecanismo biológico que es increíblemente preciso y letal. Este mecanismo de transmisión era como un reloj suizo del terror. 3 pasos muy sencillos. Paso 1. La rata negra, que iba de polizón en los barcos mercantes, lleva la bacteria en su sangre. Paso 2. Una pulga pica a esa rata. La bacteria se multiplica a lo bestia dentro de la pulga, le bloquea el estómago y la vuelve insaciable. Paso 3. La rata muere y la pulga, que está desesperada y muerta de hambre, busca lo primero que pille con sangre caliente. Y ahí entramos nosotros. Al picar al humano, la pulga regurgita la bacteria directamente en la sangre. Entender este simple ciclo es darse cuenta de cómo el incipiente comercio global se convirtió en una red de distribución del patógeno. Sección 3. Impacto social y cultural. El colapso de una era. Ojo, porque los efectos no se quedaron solo en el cuerpo, arrasaron con toda la sociedad. Primero, hubo una caída de población bestial. Millones de personas desaparecieron, lo que provocó una escasez de mano de obra inmediata. Segundo, el prestigio médico se hundió por completo. La medicina basada en libros antiguos fracasó estrepitosamente y la gente dejó de confiar en los médicos tradicionales. Tercero, vimos un extremismo religioso brutal, con grupos enteros buscando castigarse físicamente para expiar pecados. Y por último, lo más oscuro, las persecuciones. El pánico siempre necesita un culpable, y esto llevó a la violencia contra grupos minoritarios y marginados que fueron utilizados injustamente como chivos expiatorios. Todo este trauma colectivo forzó algo muy profundo, un cambio radical en cómo veíamos nuestro propio cuerpo y la enfermedad. De repente, la humanidad fue plenamente consciente de su fragilidad. La plaga no entendía de estatus social, reyes o campesinos, golpeaba a todos por igual.
Y eso se nota muchísimo en el arte de la época, donde la muerte empieza a ser representada como la gran igualadora. Fue un choque de realidad que obligó a la cultura a mirar a la mortalidad fijamente a los ojos. Sección 4. Lecciones para la medicina moderna. La luz al final del túnel. A pesar de toda la oscuridad, hubo progresos innegables. Se hizo una revisión urgente de todo lo que creíamos saber de medicina. Quedó clarísimo que citar a filósofos griegos de memoria no salvaba vidas. Así que se empezó a priorizar un enfoque mucho más empírico, observar al paciente de verdad. Pero lo más importante fueron los cambios en la salud pública. Conceptos que hoy en día nos parecen lo más normal del mundo, como montar hospitales especializados o hacer cuarentenas en los puertos, nacieron justamente aquí, a base de ensayo, error y muchísima necesidad durante la crisis del siglo XIV. Hay una cita extraída de Medicina 360 que da justo en el clavo y resume todo esto a la perfección. Nos dice que este evento fue un arma de doble filo. Destruyó estructuras feudales enteras, sí, pero también fue el chispazo necesario para encender la observación médica moderna. Si la medicina medieval no hubiera fracasado tan estrepitosamente ante la Yersinia pestis, probablemente habríamos tardado siglos en desarrollar métodos basados en evidencias reales y control sanitario. Fue el trauma lo que nos empujó a la fuerza hacia el futuro de la medicina. Y todo este recorrido nos deja con una reflexión final de esas que se te quedan en la cabeza. ¿Hasta qué punto los ecos de aquel siglo XIV siguen dictando cómo respondemos hoy a las crisis sanitarias? Si nos fijamos en pandemias recientes, volvemos a ver cuarentenas, carreras frenéticas por entender la biología de un virus o bacteria y, lamentablemente, también volvemos a ver ese miedo descontrolado y esa desinformación. Analizar la peste negra no es solo abrir un libro de historia, es mirarnos en un espejo y reconocer tanto nuestra vulnerabilidad como nuestra increíble capacidad de recuperación. La ciencia y la observación nos sacaron de aquella época oscura, pero la historia siempre nos invita a preguntarnos qué puntos ciegos se nos están escapando a día de hoy. Esperamos que este análisis os haya dado una nueva perspectiva sobre un periodo que cambió el mundo para siempre. Al final, el pasado siempre guarda las claves de nuestro futuro.